Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy les muestro cómo hacer arroz con pollo a la chorrera, una receta fácil, exquisita y clásica de nuestra isla, excelente para cualquier día del año. Los invito a quedarse hasta el final para que no se pierdan ni un solo detalle y donde también les dejo la lista con todos los ingredientes. Comencemos entonces. Para preparar este arroz con pollo cubano necesitaremos medio pimiento rojo que picaremos en pequeñas o medianas porciones. Además de media cebolla morada que picaremos de igual forma. Si prefieren pueden usar cebolla blanca, yo elegí la morada porque es la que me gusta usar en arroces y carnes, siento que les acentúa mejor el sabor. Picaremos finamente 2 dientes de ajo y reservamos con el resto de los ingredientes, porque ahora prepararemos el pollo para comenzar a cocinar el arroz. Voy a utilizar 6 piezas de pollo, como ven no son de gran tamaño y les he retirado la piel, aunque si les gusta con piel pueden dejarla sin problemas. Para darle más sabor al pollo le agrego medio limón y lo condimento con sal al gusto, una cucharadita de paprika, una cucharadita de ajo en polvo y una pizca de pimienta. Pueden usar ajo fresco, pero para evitar que se queme yo prefiero sustituirlo. Una vez condimentado el pollo vamos a sofreírlo en una olla con 3 cucharadas de aceite caliente hasta que se dore por todos sus lados. Este proceso además de darle color le aportará más sabor al arroz con pollo cubano. Y mientras termino este paso te hago la invitación para que te suscribas si aún no lo has hecho y así conozcas cómo preparar todas las recetas de la comida cubana y cada truco para que te queden deliciosas. Ya han pasado 6 minutos y el pollo está listo, por eso los retiro y en esa misma olla agrego el pimiento, la cebolla y el ajo, además de una cucharada de aceite si notan que se ha secado demasiado. Vamos a sofreír estos ingredientes durante 5 minutos con el fuego bajo para que el ajo no se queme y suelten mejor sus jugos. A continuación añadimos 2 tazas de arroz de grano largo. Removemos bien hasta notar que los granos se vuelven transparentes. Me gusta mucho hacer este paso porque le aporta muchísimo sabor. Una vez listo el arroz añadimos 2 cucharadas de salsa o puré de tomate, una cucharada de paprika o pimentón dulce, media cucharadita de comino y una cucharadita de colorante alimenticio, el de tu gusto, puedes usar azafrán, sazón Goya, bijol por ejemplo. Ahora removemos para integrar todo y enseguida agregamos 5 tazas de caldo de pollo caliente, además de 2 tazas de cerveza a temperatura ambiente. Subimos el fuego al máximo, mezclamos nuevamente para integrar todo y que el arroz comience a cocinarse de forma pareja. Agregamos sal al gusto y 2 hojas pequeñas o una hoja grande de laurel. Por último, acomodamos el pollo que habíamos sofrito y dejamos cocinar unos 3 minutos a fuego máximo. En lo que pasan estos 3 minutos les explico la medida que usé. Cuando les hablaba de tazas me refería a esta que tiene una capacidad de 240 mililitros. De todas maneras le di la proporción entre cada ingrediente por si no la tienen en casa. En total serían 2 medidas de arroz y 7 medidas de líquido. Y bueno, ahora tapamos la olla, bajamos el fuego a la potencia media-baja y dejamos cocinar por otros 18 minutos, pero sin tocarlo. Y antes de acabar ese tiempo, cuando falten tan solo 5 minutos, añadimos 50 gramos de guisantes. Tapamos y continuamos cocinando hasta agotar este tiempo. Pasados los 18 minutos ya nuestro arroz con pollo estará listo, pero aún no lo tocamos, pues lo que haremos será apagar el fuego y dejarlo reposar 10 minutos antes de removerlo y servirlo. De esta manera se van a acentuar mejor los sabores. Debe quedar con esta consistencia, ya que el arroz con pollo a la chorrera se caracteriza por ser un arroz más mojado que el que preparamos de costumbre. Algo importante al momento de servir, retirar la hoja de laurel. Y ahora sí ya está listo para disfrutar, te garantizo que queda delicioso, con un sabor increíble, tanto el arroz como las piezas de pollo porque las cocinamos previamente. Quiero invitarlos a prepararlo en casa y a contarme cómo les ha quedado a través de los comentarios, o etiquétenme siempre en Instagram como Receta Cubana para ver sus publicaciones, estoy segura de que les encantará. Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer la receta de arroz con pollo a la chorrera con cerveza, totalmente cubano. No te vayas sin antes suscribirte, es totalmente gratuito y por aquí les dejamos otro video con una rica receta cubana.